¿Cómo es posible que un solo documento, escrito hace más de 200 años en un colegio que acababa de nacer, pudiera sentar las bases de toda una revolución educativa? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el texto que lo empezó todo, el Plan de Estudios de 1804. Para entender bien de qué va todo esto, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la Francia de principios del XIX. La Revolución Francesa lo había puesto todo patas arriba, dejando un panorama de caos, sí, pero también un campo fértil para nuevas ideas. Y justo ahí, en medio de toda esa agitación, un grupo de mujeres tuvo una visión increíblemente audaz: reconstruir la sociedad educando a sus futuras líderes. Y claro, esa era la pregunta del millón en aquel momento. Con las viejas estructuras sociales por los suelos, ¿sobre qué cimientos se podía construir el futuro? La Sociedad del Sagrado Corazón, que se había fundado en el año 1800, estaba convencida de tener la respuesta. Y la respuesta que dieron fue, bueno, para la época, era algo totalmente revolucionario: formar a las jóvenes con una base académica sólida. De verdad, no hablamos de una educación superficial, de adorno, sino de una formación que ellas mismas llamaron fuerte, una que ponía el intelecto en el centro de todo. Y ojo, que esto no es que lo digamos nosotros ahora con la perspectiva del tiempo, ¿eh? El historiador de la educación Guida Avanzini lo dejó clarísimo al calificarlas de innovadoras. O sea que desde el principio se reconoció que lo que estaban haciendo allí, en esa primera casa de Amiens, era algo completamente nuevo. Vale, pero ¿cómo arranca todo esto? Vámonos al origen, a ese modelo que se gestó en la ciudad de Amiens y que acabaría forjando un camino educativo sin precedentes. La cronología aquí es súper importante para ver cómo se cuece todo esto. Mira, en 1800 se funda la sociedad. Tan solo un año después, en 1801, ya están abriendo su primer colegio en Amiens. Y es precisamente ahí donde, entre 1803 y 1805, el jesuita Jean-Nicolas Loriquet empieza a preparar a las futuras maestras y redacta este Plan de Estudios Provisional de 1804, que, por cierto, un año más tarde se complementaría con un programa más centrado en la formación moral. Entonces, ¿qué era exactamente este plan de estudios? Pues mucho más que una simple lista de asignaturas. Era una auténtica filosofía pedagógica. Estaba inspirado en la tradición jesuita y por eso no solo se centraba en los contenidos, en el qué, sino, y esto es lo más importante, en la metodología, en el cómo, en el verdadero arte de enseñar. Entonces, ¿dónde estaba el truco? ¿Cuál era la clave de su éxito? La historiadora Marie-France Carrel, al analizar a fondo el texto de 1804, se dio cuenta de que todo se sostenía sobre tres principios fundamentales, tres pilares que eran, por así decirlo, su fórmula secreta. Y son estos tres los que el propio plan de 1804 declaraba como la base de todo: la distribución del tiempo, el orden de los ejercicios y la manera de enseñar. Vamos a verlos uno por uno. El primero, la organización del tiempo. Parece sencillo, ¿verdad? Pero la idea de fondo era que un horario bien estructurado es esencial para crear un ambiente de disciplina y concentración, un espacio donde el aprendizaje pueda darse de forma ordenada y eficaz. El segundo pilar era el orden. Se diseñó lo que llamaban un verdadero ciclo de estudios, con una progresión muy lógica. Por ejemplo, era impensable ponerse a estudiar retórica sin tener antes un dominio absoluto de la gramática. La gramática era la base sobre la que se construía todo lo demás. Lógico. Y aquí llegamos al punto clave, al tercer pilar: la manera de enseñar. Este fue probablemente el elemento más revolucionario de todos. El plan de 1804 ponía todo el énfasis en el método, en la reflexión y en desarrollar el sentido crítico, muy por encima de la simple memorización de datos. Bueno, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a meternos con el qué. ¿En qué consistía exactamente ese currículo pensado para forjar a estas estudiantes fuertes e intelectualmente preparadas? Pues el plan incluía un dominio profundo de la lengua francesa, historia, geografía e incluso ciencias como la geografía astronómica, que era algo muy avanzado para la época. Pero el verdadero golpe sobre la mesa fue incluir la retórica en los cursos superiores, una disciplina que hasta entonces estaba reservada casi en exclusiva para la élite masculina y que aquí se enseñaba al mismo nivel que en los colegios jesuíticos clásicos. Ahí es nada. Y es que esto nos lleva al corazón de todo el asunto, a la filosofía que lo sostenía todo. Detrás de este currículo tan ambicioso había una convicción que para 1804 era absolutamente radical: la idea de que las mujeres tenían exactamente la misma capacidad intelectual que los hombres para asimilar conocimientos, para reflexionar y para pensar de forma crítica. Esta cita, aunque es de una versión posterior del plan, la de 1852, la verdad es que captura a la perfección el espíritu que ya estaba en el de 1804.
No se trataba solo de una formación intelectual, sino también de una formación moral que buscaba ser un contrapunto a lo que consideraban los valores más superficiales de la época. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta. ¿Qué pasó con este plan? ¿Cómo un documento provisional pensado para un solo colegio en Amiens terminó teniendo una influencia tan increíble y duradera? Fijaos en estas dos imágenes, porque lo dicen prácticamente todo. A la izquierda, una versión manuscrita de los primerísimos años. A la derecha, un plan ya formal, impreso, más de un siglo después. La forma cambió, claro, la presentación se hizo más institucional, pero los principios básicos, esos 3 pilares que nacieron en 1804, se mantuvieron como el núcleo de todo el sistema. Y ese es el verdadero legado. Aquel primer borrador que se pensó para un grupito de maestras y alumnas en Amiens no se quedó en una anécdota histórica. Se convirtió en el código genético, en el ADN de toda una red educativa que se expandiría por el mundo entero, adaptándose a nuevos tiempos y lugares, pero conservando siempre esa esencia original. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. La apuesta por un aprendizaje bien estructurado, por poner el pensamiento crítico por encima de la simple memorización, son debates que siguen muy, muy vivos en la pedagogía actual. Aquel plan de 1804 no solo fue revolucionario para su tiempo, es que planteó preguntas tan fundamentales que más de 2 siglos después todavía seguimos buscando las respuestas.